El día de hoy esta es la última clase. Nos toca hacer un tema que se llama corriente eléctrica. Eh, Tiene que ver con todo lo que es como cuando tú enciendes tu computadora, cargas un celular, prendes un televisor, todo lo que tiene que ver con electricidad es lo que te voy a explicar ahora, ¿ya? Ya. Ya. La electrocinética lo que estudia es eh, los electroncitos que están metidos en el átomo, pero moviéndose. Y cuando los electroncitos ya se están moviendo, se llama electrocinética de movimiento. Y si no estuvieran moviéndose, o sea, estuvieran quietos, se llamaría electrostática, porque los electrones estarían sin movimiento. Entonces, lo que yo te tengo que enseñar es los electroncitos, pero moviéndose. ¿Y dónde se mueven? Se mueven los cables eléctricos, cualquier cable eléctrico, como lo que hay, por ejemplo, el cable de tu cargador, o el cable de tu televisor, de tu computadora, de tu laptop, cualquier cable. Esos son los conductores eléctricos. ¿Y alguno de ustedes me puede decir de qué material está hecho el metal que hay en el cablecito? ¿Alguien sabe qué material es? Puede decirlo por chat o por audio, como quieras. Cobre. Muy bien, está hecho de cobre. Ahora, ¿puede hacerse un cable, un conductor de otro material? ¿Alguien sabe si existe un conductor de otro material? O sea, que me diga, profe, sí. Pero el cobre es la mejor opción. Ah, muy bien, exactamente. El cobre es la mejor elección, eh, pero por si acaso no es el mejor conductor. O sea, es un buen conductor, sí, pero no es el mejor. Hay otros que son mejores. ¿Alguien sabe qué otro metal es mejor ¿El todavía? oro y la plata? ¿Perdón? ¿El oro y la plata? Oro. Exacto. ¿Y por qué entonces si el oro y la plata son los mejores conductores, por qué creen ustedes que mejor no se usa eso? ¿Alguien sabe eso? Porque son materiales difíciles de encontrar, podría ser. Porque son tóxicos. No, sí se encuentran, ¿Porque son pero tóxicos? ¿por qué creen que no usamos el oro y la plata? Sí lo encontramos, Mm. pero ¿por qué no lo podemos usar? Porque son tóxicos. ¿Porque son qué? Costosos. Costosos. Ah, muy bien, porque son costosos, exactamente. Como cuestan, como cuestan mucho, entonces no podemos usar eso. Por esa razón es que usamos el cobre. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, por eso que usamos el cobre, porque es más barato. Ya. Ahora sí, ya sabemos por qué tenemos que usar el cobre, porque es más barato. Y los mejores conductores ya ustedes lo han dicho. Ya, es el oro y la plata. ¿Y alguno de ustedes me puede hablar sobre qué materiales no conducen la electricidad? O sea, no sirven para llevar la electricidad. Hay varios, pero si ustedes saben algunos, me pueden decir. ¿Qué materiales no llevan electricidad? O mejor dicho, si usaras ese material y lo pusieras en la corriente, no te va a pasar corriente porque no es buen conductor. ¿Ya? ¿Qué material o qué materiales serían esos? Tela. Muy bien, la tela. Algodón. Perdón, perdón. Algodón. ¿El algodón qué? Pero el algodón es como la tela. Otra cosa, otra cosa. Madera. Madera.
La madera, muy bien. Otro, El plástico. Vidrio, el plástico, el vidrio, perfecto. cartón, El cartón también. Entonces, ya me mencionó algunos. El plástico, la lana, la tela, el algodón, el vidrio. Esos tienen un nombre especial. Se llaman aislantes, aislantes eléctricos. ¿Por qué se llaman aislantes? Porque con esos materiales, si tú lo tocas algo que esté con corriente, no te pasa nada. Por ejemplo, el mango de un desarmador. ¿Qué cosa tiene en el mango? ¿Qué material hay en el mango de un desarmador? ¿Está hecho de metal o está hecho de plástico? de plástico. De plástico. Y ahora ya sabes por qué está hecho de plástico, ¿cierto? Porque si no estuviera hecho de plástico, pasaría corriente. Entonces, el mango de un desarmador está hecho de plástico para que justamente no pase la corriente. Ya, igualito es con los alicates, las pinzas o cualquier aparato que se use para hacer reparaciones eléctricas. Ya. Ahora, ¿dónde más hay corriente? Aparte de que, profe, corriente hay en el enchufe donde yo instalo, conecto mi televisor. No, ahí hay corriente. Y ya sabes que la corriente son los electroncitos moviéndose. Ya, ahora, en la naturaleza habrá corriente, en la naturaleza. O sea, de repente alguien me puede decir, profesor, yo una vez vi corriente y no fue en un enchufe o de lo que sale del tomacorriente de mi casa para Los el rayos. televisor. Exacto, los rayos. Los rayos son descargas eléctricas. ¿Y me pueden decir de dónde sale el rayo? ¿El rayo de dónde De, sale? de De, las la- nubes. de Las las nubes. nubes. De las nubes. Ya entonces, ahí ya sería una electrostática que se convierte en una electrocinética. Electrostática porque la nubecita se llena y se llena y se llena de electroncitos. Y eso es electrostática, cuando los electrones están amontonaditos y no se mueven. Entonces la nube va viajando, viajando, y como no puede estar cargando tantos electrones en exceso, ¿qué hace la nube? Los suelta. ¿Y lo suelta para dónde? Para la tierra y cae en un árbol o puede caer en un pararrayo, así como el que estás viendo tú ahorita, ¿no? Y eso se llama descarga eléctrica y eso es una electricidad. Esa es una electricidad, pero de repente alguien dirá, profesor, pero si no hay un cable de metal que lleve a la corriente desde la nube hasta la tierra, ahí quiero que me digas, ¿cómo es que viaja la electricidad desde la nube hasta la tierra o hasta el pararrayo o hasta el techo de una casa o hasta un árbol? ¿Cómo es que viaja el rayo desde la nube hasta la tierra? ¿Alguien tiene una idea cómo es que se mueve? ¿Por dónde viaja la corriente? Dígame con sus palabras nomás, lo que piensen. Yo recuerdo que una vez nos mencionaron de que había una relación desde el cielo y la tierra donde el rayo caía. No me acuerdo Ujú. bien el nombre. Sí, sí, está bien, pero es algo bien facilito. O sea, yo les pregunto, miren, para que la corriente llegue a tu televisor, necesita un cable, ¿no? Y la corriente se mueve por ahí entre el televisor para que funcione. Ya. Pero ¿por dónde se mueve la corriente cuando sale de la nube y va rumbo a la Tierra? Nada más. Eso es lo único que te pregunta. Es facilito, no es una pregunta difícil. El agua cuando llueve. Ah, no, pero digamos que no está lloviendo y ha caído de frente el rayo. El aire. El aire. Exacto, excelente. Viaja a través del aire. ¿Ven ese rayo que está en la pantalla? Por esa franja de aire, nada más por ese espacio de aire,
Por ahí nomás está viajando la corriente. Y no te olvides que corriente son las bolitas, los electrones moviéndose por esa parte del aire, ¿ya? Por ahí se mueve. Entonces, eh, la corriente eléctrica no siempre va a viajar por los cables y los cables son sólidos. También puede viajar por dónde. Ahorita tú mismo me lo has dicho. ¿Por dónde también puede viajar? ¿Por dónde también se puede mover la corriente? Te escucho, te escucho. ¿Por dónde también se puede mover la corriente? Se puede mover por un cable, pero también se puede mover por dónde. Ahorita me acaban de decir, uno de ustedes, Aire. por el aire, pues. Ya. Ahora, otra cosa. Mira, me ha dicho, se puede mover por los metales. Se puede mover por el aire. Ahora, una pregunta. ¿Por qué crees tú que los bomberos, defensa civil, cuando te dan una recomendación, te dicen no se agarra los enchufes ni los tomacorrientes con las manos? ¿Con las El manos qué? agua. Agua. Con las manos Mojado. Húmedo. mojadas, ¿cierto? Ya, entonces, ¿por qué creen ustedes que ellos dicen eso? ¿Por qué creen que El agua dice es no se conductor debe agarrar? de la corriente. ¿Cómo, cómo? Repite, repite. El agua es conductor de la corriente. Excelente. El agua es un buen conductor de la electricidad, pero el agua de caño, ¿ya? Porque el agua pura hecha en un laboratorio no lleva la electricidad, pero tú no tienes agua de laboratorio en tu casa, tú tienes agua del caño. Y el Las agua minas que tienen sale, electrolitos, profesor. excelente. El agua que sale de tu caño, como dices tú, tiene sales, ¿ya? Tiene minerales. Y esas sales y esos minerales que hay en el agua que sale de tu caño, de tu casa, esos son los que conducen la electricidad, ¿ya? Por eso se dice no agarrar enchufes, cables con las manos mojadas, porque nos puede pasar electricidad. Entonces, ya, vamos recuperando o rememorando. ¿Quiénes son los que llevan la electricidad? Los conductores de la electricidad, ¿quiénes son? Los metales. Ya, ustedes me han dicho, profe, en los cables, ¿están hechos de qué material me dijiste? El metal, ¿cómo se llamaba el metal? Cobre. El cobre, ya. Y en general todos los metales, porque hay otros metales que no son cobre, pero lo utilizan en otros aparatos. Celulares, por ejemplo, o algún aparato muy sofisticado. De repente no usa cobre, sino en algunas partecitas usa un material que lleve la corriente mucho mejor. Por ejemplo, el aluminio, la misma plata, el oro, que lo utilizan hasta en las computadoras. Ya. Aparte de los metales, ¿quién más lleva la corriente? Ustedes me han dicho, ¿quiénes también pueden conducir la corriente? Aire. El aire. El aire, muy bien. Falta uno, falta uno. El ¿Quién más agua. puede? El agua. Entonces son esos tres. A los que pueden llevar la corriente, como son, por ejemplo, los metales o el carbón de tu mina, porque el carbón de tu mina también lleva corriente, es un sólido. Entonces, todos ellos son sólidos. ¿Ya? Esos metales o el carbón de la mina, que es también conductor de la electricidad, son sólidos. Pero a los líquidos y a los gases, líquido como el agua que me has dicho, y a los gases como el aire que me has dicho, se le llama fluidos. Entonces, la corriente eléctrica se puede mover a través de los sólidos o a través de los fluidos. Eso es lo que vas a ver acá. Ya. Vamos a analizar primero el concepto de corriente. Ya. La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas, ya. Ojo, escúchame, he dicho cargas eléctricas, ya no he dicho electrones, ya. El movimiento de cargas eléctricas, que ahorita te voy a explicar qué es carga eléctrica,
a través de un conductor, que puede ser el agua, puede ser el metal, puede ser el aire. En este dibujito que estás viendo con las bolitas moviéndose, ¿quién lleva la corriente desde la pila hasta el foquito? ¿Quién se Los encarga de llevar? electrones. Los electrones son los portadores de la carga. Ya, te decía, los que van a transportar la energía eléctrica desde la pilita hasta el foco tienen un nombre. En los sólidos tienen un nombre. Y los que van a transportar la corriente eléctrica cuando se mueven por el agua o por el aire tienen otro o partículas cargadas. Esos portadores de carga o partículas cargadas tienen un nombre según la corriente se mueva por sólidos o según la corriente se mueva por fluidos. Y no te olvides que fluido son los líquidos y los gases. ¿Ya? Entonces, en el dibujito que estás viendo acá, eso es un sólido. ¿Y esas bolitas quiénes serían? Los electroncitos que están moviéndose. ¿Ya? Ya. Acá te voy a explicar cómo es el nombre de los que llevan la corriente eléctrica por los sólidos. Ya, ahí te va. Mira, dice, la corriente eléctrica en los sólidos, ¿ya? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve o cómo se llaman esos portadores eléctricos, los que transportan esos soldaditos que llevan la energía eléctrica desde la pila hasta el foquito? Tiene un nombre. Eso está acá, mira. Ya, ahí está. Dice, en los conductores eléctricos o en los conductores sólidos, los portadores de carga son... ¿Quiénes son los portadores de carga? ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Ahí está en la pantalla. Léelo, léelo. Los electrones libres del conductor. Exacto. Los electrones libres. Profe, ¿por qué se llaman los electrones libres? Ah, porque hay electroncitos que están más pegaditos al núcleo y están como amarrados, pues no pueden escaparse. Pero los que sí pueden escaparse, esos son los que están al bordecito del átomo, ¿ya? Ya a eso se le llaman electrones libres. Ya, entonces, en los sólidos, quien lleva la corriente son los electrones. Punto, nada más. Ahora vamos a ver quién se encarga de llevar la corriente por el aire, cuando es de una nube, de un rayo que me dijiste, o por el agua, ¿no? Cuando hemos hablado de que no se deben agarrar los cables con las manos mojadas. Ya, ahí está, mira. La corriente eléctrica en los fluidos, y no te olvides qué cosa es un fluido, profesor. Un fluido puede ser dos cosas. O es líquido, o es qué. O es líquido, Gas. o es un gas. Ya, profe, ¿qué gas puede ser? Hay un montón de gases, pues. Tienes el más común de todos. ¿Cómo se llama ese gas que nos rodea? A todos, a todos. O sea, ¿qué tenemos ahorita alrededor de nosotros? Aire. Aire. Entonces, ese gas, ya que es el aire, es un fluido. Ya. Ahora, la pregunta es, profe, ¿ese es el único gas? No, no es el único gas. Eh, Hay el gas propano, hay el gas neón, que es el gas que a veces lo utilizan en los fluorescentes, los que ya muy pocos usan, porque ahora son las luces LED, es distinto ya. Hay gas de fósforo, y así hay diferentes gases que llevan la corriente eléctrica. Ya, pero el más común para ti es el aire, pues. Ya, ahora, ¿cómo se llama esa cosita, ese soldadito
ese elemento físico que va a transportar la corriente eléctrica en los fluidos que son líquidos y gases. Ahí está. ¿Puedes leerlo, por favor? Léelo, léelo. ¿Qué dice ahí? En ¿Cuál los es el fluidos nombre? conductores, los portadores de carga son iones que aparecen debido a una reacción química. Ya, exacto. Pero ahora solamente quiero que me digan el nombrecito. En el caso de los sólidos, el nombrecito del portador es el electrón, solo los electrones nomás. Ahora dime, ¿quién es, cómo se llama el portador de carga en el caso de que sean fluidos? Solo dime su Iones. nombre. Exacto, punto, nada más. Ya no digas nada más, ya no lean. Concreto, ya, te repito, repito. A ver, para ver si todos me han entendido. ¿Cómo se llaman los portadores de carga eléctrica en el caso de los sólidos? Electrones. Los, Electrones. los electrones. Otra pregunta. ¿Cómo se llaman los portadores de carga, los que van a llevar la energía eléctrica cuando es un fluido? Iones. Iones, Iones. nada más. Puede ser iones positivos o iones negativos. Ahora tú dirás, profesor, ¿qué cosa es un ion? Un ion es un átomo con carga eléctrica, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, en los sólidos, ya sabes, quien se encarga de llevar la corriente son los electroncitos. Y en los fluidos, o sea, en el agua, en los líquidos y en los gases, quien se encarga de llevar la corriente son los iones, ¿ya? Que son átomos, son más grandes que los electrones, ¿ya? Pero tienen carga eléctrica. A veces son positivos o a veces son negativos, ¿ya? Entonces, son dos tipos de portadores de carga, ¿ya? Ahora vamos a ver la siguiente lámina. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? La manera como se mide la corriente eléctrica, ¿ya? Se llama intensidad de corriente eléctrica. Así se llama, ¿ya? Chicos, cuando hay muchos carros en una pista y la pista es muy estrecha, ¿los carros pueden pasar libremente o se quedan atorados? Repito, repito. En una pista, ¿ya? En la pista de tu casa. Si, por ejemplo, la pista es estrecha y quieren pasar, por ejemplo, 5 carros al mismo tiempo, ¿pueden pasar los 5 carros al mismo tiempo? No. No se puede. O sea, te estoy hablando de donde está tu casa, ¿no? Porque tú me puedes decir, profe, los 5 sí pueden pasar uno después del otro. Ay, sí, pues. Pero si yo les digo los 5 autos al mismo tiempo por la puerta de tu casa, ¿pueden pasar los 5 al mismo tiempo por la puerta de tu casa? No. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, cuenta. Por el espacio será. Por el espacio, porque es estrecho. Y tú dirás, ¿por qué no está hablando esto, profe? Porque la corriente es igualita. Los cables son como la pista. Y adivina, ¿quiénes serían los carritos que se van a mover por la pista del cable? Electrones. Los electrones. Entonces, si son muchos electrones, no podrían pasar por el cablecito. Sí van a pasar ya, pero lentamente. Y si el cable no es muy grueso o lo suficientemente grueso y quieren pasar muchos electrones, entonces, ¿qué va a pasar con el cable? Se empieza a calentar y al final se quema y al final se apaga todo. Entonces, por eso es que la corriente se mide. Hay unas casas que necesitan más corriente, otras casas que necesitan menos corriente. Ejemplo, profesor, suponte que tú en tu casa tienes una pequeña fábrica donde hay muchas máquinas, por ejemplo, que sean textiles, o de repente tu papá tiene un taller de reparación de autos y hay muchas máquinas que consumen mucha corriente. Entonces, los cables tienen que ser un poquito gruesos, porque si fueran muy delgados, como mucha corriente va a circular por tu casa, entonces ese cable empieza a calentarse, ¿ya? Entonces, en cada una de nuestras casas, la corriente necesita un tipo especial de cable.
su grosor, como tú has dicho, ¿no? Su espacio, sino que en corriente eléctrica al cable no se le dice tiene más espacio, menos espacio, sino se le tiene, dices, no, es más grueso o más delgado el cablecito. Entonces, si el cable es más grueso, deja pasar más electroncitos y el cable no se va a calentar, ¿ya? Entonces, ahorita se va a acordar, chicos, en la pausa y ahí seguimos explicando lo que es corriente, ¿ya? Entonces, ya sabes. En todas nuestras casas la corriente es distinta. Por ejemplo, si tú vives en una casa de 5 pisos y todos los pisos están llenos de aparatos eléctricos, entonces, si todos los días están prendidos esos aparatos, entonces se consume bastante corriente y el cable tiene que ser no tan delgado. ¿Y quién se encarga de medir esa corriente? ¿Cómo se llama esa cantidad física para medir la corriente? Se llama así como está el título en la pantalla. ¿Pueden leer el título de color rojo? Intensidad de corriente eléctrica. Claro.